Buenas tardes, hermanas y hermanos de Betel y amigos que nos acompañan. Hoy día vamos a hablar acerca de la victoria de Josafat sobre Moab y los amonitas. Este es uno de los capítulos que a mí me gusta mucho, que está en 2 Crónicas, capítulo 20, como ya hemos leído, porque nos habla de cómo el Señor le concede la victoria a todos aquellos que confían en Él. Josafat enfrentaba el más grande peligro exterior que amenazó su reino. Una gran multitud de moabitas, amonitas y sirios se había confabulado para aplastar a Judá. Frente a este gran peligro, Josafat se humilló ante el Señor. Como resultado, conquistó la mayor de las victorias de su vida, hermanos. La promesa del Señor a través del profeta Jaasiel consuela a los creyentes que desde entonces han enfrentado situaciones desesperadas. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es lo que Dios nos dice en esta tarde. Aquí vemos tres elementos claves que, hermanos queridos, que contribuyen a que el pueblo de Dios reciba el auxilio divino. Primero, el ayuno. 2, la oración. Y tercero, la alabanza. El verso 3 dice que Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El ayuno era una de las claves para alcanzar la salvación experimentada por Judá. Ayuno que se hizo pregonar a todo Judá, en el cual toda la nación participó. Ancianos, adultos, jóvenes, niños. No es que el ayuno sirva para manipular la voluntad de Dios. No, hermano. Sino simplemente nace de una necesidad interior. Una evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias de pruebas difíciles que nos agobian. Cuando Judá enfrentó el desastre, Josafat hizo un llamado al pueblo para que tomara en serio a Dios y que ayunaran por un tiempo determinado. Al privarse de alimento, pudieron dedicar ese tiempo para considerar su pecado y orar para pedir ayuda a Dios. El dolor agudo del hambre reforzaría su sentimiento de arrepentimiento y les recordaría su debilidad y su dependencia de Dios. Ayunar es útil en la actualidad, hermanos queridos. Cuando buscamos la voluntad de Dios en situaciones difíciles que nosotros enfrentamos, el ayuno es apropiado. El segundo elemento de la victoria de Josafat fue la oración. La oración de Josafat presentó su condición de dependencia de Dios. Él dijo en el verso 12, porque en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El clamor de los cristianos en medio de las peores dificultades es este: Señor, no sabemos qué hacer, pero esperamos en ti. Hermanos, la oración de Josafat tenía varios ingredientes esenciales y es necesario que nosotros aprendamos de esto. Él entregó su situación ante Dios, se la entregó a Él, reconociendo que solo Dios podía salvar a la nación y no Él. Buscó el favor de Dios ya que su pueblo era pueblo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos franca entrada delante del trono celestial a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él se entregó a sí mismo para que nosotros podamos tener salvación y así nosotros podamos alcanzar y hallar oportuno socorro. Hermanos, Josafat entregó la situación a Dios y reconoció la soberanía de Dios en la situación que estaba viviendo. Alabó la gloria de Dios y apeló a sus promesas. Por ejemplo, en el verso 9 leemos: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Apelando él, ¿verdad?, a lo que estaba escrito cuando Salomón dedicó el templo. Declaró una dependencia completa de Dios, no de sí mismo para la liberación. Para ser la clase de líder, si tú buscas liderazgo hoy día, en la actualidad lo que uno tiene que hacer es seguir el ejemplo de Josafat. En el verso 12, Josafat dice: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud
tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. El verso 13 dice, todo Judá estaba delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Ahí estaba el verso 14, habla que está Jaziel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y viene la respuesta de Dios, hermanos queridos. El verso 15 dice, oíd todo Judá y vosotros, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La alabanza poderosa, hermanos queridos, engendra victoria. Aquí hay una gran lección sobre el poder de la alabanza. Judá estaba siendo confrontada con sus enemigos mortales, Moab, Amón. El pueblo buscó en oración con fe en la palabra de Dios. Entonces vino la palabra del profeta, no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. La victoria vino de una manera extraña y poderosa. Los levitas se levantaron y alabaron a Jehová, el Dios de Israel, dice la palabra, con fuerte y alta voz. Entonces algunos fueron designados para que cantaran al Señor y le adoraran la magnificencia de su santidad. Estos marcharon ante el ejército, diciendo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El resultado de esta poderosa alabanza fue una victoria total. Quizás no estemos luchando nosotros con un ejército, pero todos los días luchamos con la tentación, la presión y huestes espirituales de maldad que quieren que nosotros nos rebelemos contra Dios. Debemos recordar que como creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si pedimos la ayuda de Dios cuando enfrentamos luchas, Dios peleará por nosotros. Y Dios siempre triunfa, hermanos, mayormente en las circunstancias de pandemia que nos encontramos. ¿Cómo dejamos que Dios pelee con nosotros? Primero, al darnos cuenta que la lucha no es nuestra, sino que es de Dios. Segundo, al reconocer las limitaciones humanas y el permitir que la fortaleza venga de nuestro Dios en nuestras debilidades. Tercero, asegurarnos que buscamos los intereses de Dios y no nuestros propios deseos, que muchas veces son egoístas. Pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias es esencial, es importante. El verso 16 dice que mañana descenderéis contra ellos. Después el 17 dice, no tendréis para qué pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El 18 dice que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Ellos aún no tenían la victoria y ya estaban saboreándola, ya estaban sintiéndola, hermano, por la confianza que ellos tenían en Dios. Dice que cuando ellos ya estaban ahí, Josafat puesto en pie dijo, oídme, en el verso 20, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces ahí es cuando él puso algunos, dice el verso 21, con vestidos y ornamentos sagrados, para que canten, para que alaben a Jehová mientras salía la gente armada. Esto es inaudito, esto es insólito, ni un general haría eso ante una guerra, poner al ministerio de alabanza adelante. Pero esta es una de las terceras claves milagrosas para la salvación de Judá, y ella es la alabanza, la poderosa alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Dios con la esperanza de que Él pelearía por ellos la batalla, dice que sus enemigos se mataron unos contra otros. El Salmo 22:3 nos dice que, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Donde quiera que el pueblo de Dios alabe al Señor, hermano, Él reina entre nosotros y hace milagros con nosotros. Tenemos que creerle a Dios, hermano. El verso 30, ya saltándome varios versículos, dice que y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Realmente Dios obró en forma maravillosa.
Realmente Dios obró en forma increíble. Como dije antes, todos enfrentamos enemigos hoy en día. Y esta pandemia ha resultado ser un enemigo que nos ha traído muchos problemas. Hermano, nos ha traído problemas espirituales, de salud, de trabajo, de relacionarnos con nuestros seres queridos, hermano. Nuestros estudiantes no pueden ir a los colegios. El sistema de salud está colapsado, el gobierno no sabe qué hacer. En cada hogar hay una lucha diferente y esto nos ha quitado la paz. No podemos reunirnos como hermanos y abrazarnos, escuchar la palabra en nuestro templo, alabar al Señor en el templo, hermanos. Pero hoy te digo, hermano querido, lo que la palabra del Señor dice. No temáis ni os amedrentéis delante de este problema tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es tuyo el problema. Si tú se lo entregas a Dios, Él va a hacer, Él va a obrar como lo hizo aquí con este pueblo de Judá. Hermanos, nosotros debemos animarnos, debemos confiar en el Señor. Hermanos queridos, el enemigo a veces pone sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios en nuestro corazón. No tenemos que oírlo, tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Hermanos, el 11 de julio tenemos una cadena de oración que la patrocina la Asociación Austral Bautista. Hermanos, les invito a que participemos, que nos postremos delante del Señor, que sigamos unidos en oración, que sigamos adelante. Compartamos nuestras necesidades unos a otros para que oremos y clamemos al Señor y juntos entreguemos al Señor nuestras cargas y el Señor pueda poner en nuestros corazones eso que le dijo a Josafat: no es vuestra, ¿no es cierto? No es vuestra la guerra, sino es que es de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.